Bienvenidos nuevamente, gracias por compartir conmigo el día de ayer para poder ir concretamente hacia lo que teníamos pendiente. Veíamos la estructura que tenía que tener en este caso un alegato inicial, ¿no? Y les decía la evolución, y es un tema importante que hay que revisar, en por qué antes se consideraba como una especie de alegato de apertura, de una teoría del caso, y en la actualidad nos enfocamos ya a algo muy diferente que tiene que ver con los alegatos de apertura o los alegatos iniciales, que son dos cosas totalmente diferentes. Y les decía que ninguno de los tres sistemas existentes en el país, ya sea de parte de la justicia ordinaria o ya sea de parte de las garantías jurisdiccionales, nos dicen a nosotros cómo es el sistema que tenemos que tener en cuenta para el establecimiento de una audiencia. Y hay múltiples audiencias que pueden existir en nuestro sistema procesal, de varios tipos, de varias clases. Entonces, realmente estandarizar un sistema para hablar de un buen elemento para una de alegato de apertura puede ser bastante variable. Yo creo que es importante también aprender a seleccionar lo que realmente corresponde y aprender a entender que una cosa muy diferente va a ser tener un alegato inicial dentro de una audiencia de juicio que poder hacer un alegato inicial en los sistemas únicos, ¿no? Hablo de una audiencia única donde obviamente todo es de una forma totalmente diferente. Y esto es algo que hay que aprenderlo a distinguir bastante bien, ¿no? Entonces, el consejo finalmente es, si lo que nosotros pretendemos en este caso va a ser generar un alegato de apertura, hay que distinguir correctamente en qué audiencia voy a estar, porque todo esto va a influir finalmente en el establecimiento y el orden que yo tengo que seleccionar. Y hay consejos muy precisos que yo creo que siempre los he sostenido, y en la clase anterior me parece que había hablado un poco sobre esto, ¿no? Los jueces son seres humanos como ustedes y nosotros. Y los jueces siempre van a sentir lo mismo que todos sentimos. Y hay muchas formas o muchas cosas de pronto que uno piensa que los jueces no ven o los jueces no sienten, pero es exactamente igual. Todos los jueces generan apatías, todos los jueces pueden tener sentimientos en general que de pronto vinculen de una forma mayor hacia una de las partes, aunque esto se niegue en general. Y esto puede ser por diferentes circunstancias o situaciones. Si tengo un juez, por ejemplo, que un hermano falleció en un accidente de tránsito, y si le toca juzgar un accidente de tránsito, evidentemente la empatía va a ser mayor hacia la persona que fue la víctima. O en general, si hay un juez que un familiar, por ejemplo, sufrió un mal procedimiento de parte del sistema de justicia, evidentemente aquí va a pasar que tal vez va a sentir mayor empatía sobre quien esté afrontando el proceso. Porque los jueces igualmente funcionan a través de esta misma percepción sensorial. Hay muchas técnicas que aquí van a ser muy interesantes en el sistema de litigación. Les decía yo anteriormente el tema de las imágenes, por ejemplo. Las imágenes suelen ser realmente importantes al momento de presentar la ilustración que nosotros podamos tener. Y esto va a depender también si estoy dentro de una audiencia telemática o si estoy dentro de una audiencia presencial. Y son varias cosas que también hay que comenzar a enfocar acá, ¿no? Lo principal es que si estamos en una audiencia telemática, tratemos de brindar siempre la mayor experiencia que podamos brindar hacia, en este caso, el sistema de justicia o hacia la función judicial. Mientras la claridad del sonido que ustedes den esté mejor, mientras la correcta presentación que ustedes tengan y sobre todo lo más importante de todo, el sintetizar de forma adecuada y saber manejar correctamente los tiempos. Si yo manejo correctamente los tiempos, créanme que es algo que todo juez finalmente lo va a valorar muchísimo, porque los jueces, a diferencia de quien está presentando, en este caso, el proceso, que obviamente para nosotros va a ser una audiencia muy importante, para los jueces va a ser una audiencia adicional de 10 más que tienen en cola. Y los jueces siempre van a estar pensando en que tal vez hay otra audiencia que hay que hacer, que hay cuestiones que solucionar, que hay despachos por atender, y eso obviamente va a ocasionar que la atención del juez sea diferente. Anteriormente les preguntaba yo o quería hacer una reflexión de qué es lo que de pronto podemos preferir o que prefiere cada uno de nosotros. Entonces yo pregunto hoy al auditorio si se prefiere una audiencia, y esa audiencia que sea presencial. Yo creo que la mayoría va a decir que sea una audiencia presencial. Pero lo cierto es que esta vía por la cual estamos nosotros en la actualidad sí genera o sí ayuda y nos puede dar mayores estrategias para poder presentar
algo de forma correcta. Yo hoy quise hacer un pequeño ensayo con ustedes, que como ustedes ven, mientras yo me voy moviendo, obviamente hay una cámara que se comienza a mover permanentemente, ¿no? Y esto es algo que a veces yo suelo poner en práctica dentro de las audiencias porque me permite poder tener movilidad o desplazamiento frente al auditorio que yo tengo enfrente. Y todas estas técnicas pueden ayudar a poder realizar una mayor experiencia dentro del sistema de una audiencia que podamos tener. Nuevamente les pido las disculpas del caso. Sé que muchos de ustedes tal vez eh, querían tener esta charla de forma presencial, pero insisto, por temas de agenda, realmente fue un poco complicado poderlo realizar. Pero bueno, vamos directamente a lo que vinimos, ¿no? Porque les decía yo que los sistemas de litigación en el mundo entero hablan de un sistema tripartito donde yo tengo que estandarizar correctamente cómo presentar mis alegatos de apertura. Y esto no lo dice ni la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, no lo dice el Código Orgánico Integral Penal y tampoco lo dice el Código Orgánico General de Procesos. Entonces, lo que sí se establece a través de cada uno de estos sistemas, ya directamente, es que yo tengo que saber optimizar los tiempos. Y para poder optimizar los tiempos, obligatoriamente tengo que estar bastante claro en los detalles que yo puedo tener en el proceso. Y les decía yo que siempre hay un sistema tripartito donde se va a poder utilizar, en este caso, los alegatos de apertura. Y lo primero es la pretensión jurídica. Es decir, ¿a qué yo voy a la audiencia? Lo segundo, la descripción del hecho fáctico. Y lo tercero, la oferta probatoria. Ayer les decía que lo que significa la pretensión jurídica es un qué es decir, a qué yo voy a la audiencia. Si yo tengo, por ejemplo, un tema penal y yo tengo una carga acusatoria, lo que yo le voy a decir en este caso a los jueces es, vean, yo vengo acá para poder justificar y presentar un proceso por un delito de asesinato. Yo sé a qué voy. En segundo lugar, la descripción del hecho fáctico es la conexión lógica de algo que se llama tiempos, modos y personas. Siempre yo voy a tener que enfocar los tiempos, los modos y las personas. Y esto es un tema muy importante para ustedes, para todos nosotros. Si en algo en ocasiones fallamos al momento de presentar un caso, es realmente en los detalles precisos que pueden existir. Y estos detalles precisos que pueden existir van a llevarse, en este caso, en consideración en función de varios temas y conectores lógicos. Yo tengo que conocer muy bien las horas, tengo que conocer muy bien los momentos, tengo que conocer muy bien las personas, porque todo siempre tiene una historia y parte de esto significa contar la historia o saber contar la historia. Y quienes realmente incrementaron, y yo creo que implementaron esto de una forma bastante sabia, muy importante y muy sabia, fueron precisamente los norteamericanos. Y los norteamericanos son los autores de un sistema muy interesante que se denomina el storytelling. Y en el storytelling es un sistema que sirve para poder contar una historia. Durante toda la charla van a ir viendo ustedes algunas gráficas interesantes de lo que significa básicamente todo este sistema. ¿Qué significa entonces el tema del storytelling o cómo nacen básicamente estos sistemas de alegatos de apertura? Está científicamente comprobado y a nivel estadístico que los abogados que cuentan la historia de estas formas pueden tener mayor impacto normalmente al momento de generar sistemas de persuasión. Hay algo que también aquí es bastante claro y esto es que los sistemas de persuasión en Latinoamérica son totalmente distintos a los sistemas de persuasión, por ejemplo, que tenemos en otros países como los Estados Unidos. Son diferentes. Y los sistemas de persuasión que existen en este caso, ya dentro de los Estados Unidos, son diferentes porque yo tengo que tratar de convencer en este caso a un jurado, que es algo totalmente diferente. Y voy a tratar de convencer a personas que no son abogados, al señor de la tienda o al señor de la mecánica, al ingeniero comercial, al médico, a la persona que salga sorteado para esto. Pero sin embargo, en Latinoamérica, que no tengo la figura de jurados, yo voy a tener que convencer en este caso a un juez. Eso quiere decir que en el storytelling, lejos de ser algo 100% objetivo, yo sí tengo una carga de persuasión importante que por segundos voy a tratar de transmitirla, en este caso, hacia los jueces. Pero la característica de este storytelling viene a ser precisamente que yo pueda sintetizar y optimizar los tiempos.
Lo que se busca a través del storytelling es aprovechar en este caso cada uno de los tiempos. ¿Cómo nacen estas teorías o cómo nace el tema del storytelling? Acá tenemos una obra muy interesante, igualmente que sale en Puerto Rico y en Estados Unidos, sobre lo que significa la historia o cómo yo puedo contar la historia. Los detalles precisos que podrían aparecer, las formas en las cuales yo podría intervenir, cómo realmente hacer conocer a mi auditorio o cómo realmente hacer conocer en este caso a los jueces la forma en cómo se puede contar la historia. Y la historia, insisto, viene a ser los detalles más precisos. Acá hay algo que sucede muchas veces a través de este sistema y es que se pretende a veces de todos los litigantes cambiar los hechos o alterar la historia. Y hay que entender que la historia siempre va a ser una sola para todos. Lo que va a ir cambiando va a ser precisamente la argumentación que existe sobre la historia. Pero la historia normalmente va a ser la misma. Muy pocas veces se va a poder cambiar, va a ser algo exactamente igual, es algo que no va a variar mucho. Pero básicamente en esta obra que se llama el Theory of the Case, que enfocan las teorías del caso, que viene a ser en este caso un principal antecedente de lo que iba a convertirse posteriormente el tema de los alegatos de apertura frente a la teoría del caso. Pero hasta ese momento, en la historia, todavía se hablaba exactamente de las teorías del caso. Si ustedes me preguntan una diferencia puntual entre lo que es una teoría del caso versus un alegato de apertura, la teoría del caso tiene una pretensión jurídica, la teoría del caso tiene una descripción del presupuesto o el hecho fáctico, pero la teoría del caso en ningún momento llega a una oferta probatoria. La diferencia entre las teorías del caso anteriores y los alegatos de apertura o los alegatos iniciales es que los alegatos iniciales insertan dentro de su teoría al momento la oferta probatoria. Y eso es algo diferente que no existía, insisto, en las teorías del caso anteriores. Hay varias obras muy interesantes, como por ejemplo las de Beirelman, que también viene a ser otro ciclo de obras que también van a ser bastante interesantes en este caso, que habla de la perspectiva y su enganche con la prueba, que viene a ser el primer antecedente ya de las modificaciones. Es decir, se hablaba de la perspectiva, es decir, lo que yo pretendía obtener dentro del alegato de apertura y tratar de sujetarlo con lo que iba a ser mi probanza, es decir, con lo que yo podía comenzar posteriormente a probar. Entonces se comienza a hablar ya de que la teoría del caso tendría que tener ya un matiz directamente ligado hacia una oferta probatoria. Hay diferentes, y sigue pasando la historia, hay otra obra muy interesante de Luis Miguel Reina Alfaro, que habla precisamente sobre la litigación y la persuasión, que es lo que ustedes ven casualmente ahora en pantalla, donde se afirma que la teoría del caso es una propuesta de verdad procesal que postulan las partes y que se pretende sea adoptada por parte de los jueces. Entonces sigue la modificación en este caso sobre el tema de la teoría del caso. Y así sigue evolucionando las teorías, sigue evolucionando con el tiempo hasta poder vincular finalmente a la teoría jurídica con la teoría fáctica, creando o cerrando básicamente el campo espectro de lo que significa las teorías del caso. Hasta que nace finalmente, como les decía yo, el sistema del storytelling, la forma como van haciendo en este caso el sistema y cómo se van narrando diferentes hechos que podían existir en general sobre diferentes sistemas. Entonces, este storytelling viene a ser un tema muy interesante y aquí hay diferentes técnicas donde se podrían comenzar a implementar. Desde la metaposición, desde generar el sistemas de apatías que pueden existir en este caso frente a los jueces, pero lo más importante es poder sintetizar y optimizar los tiempos que podemos tener. Si podemos sacar la imagen, por favor, o tratar de optimizar cada uno de los tiempos que nosotros podemos tener, ¿no? Y cada uno de estos tiempos que normalmente se pueden generar o que nosotros podemos ubicar va a partir de varias circunstancias. Entender la pretensión jurídica, yo suelo explicar a veces que esto funciona como una especie de preguntas, ¿no? La pregunta es el qué es, a qué yo voy. Y esto funciona si yo estoy acusando o defendiendo. Uno de los principales errores que a veces deben de entender ustedes que puede ocurrir es que se piensa
esto es cierto, la defensa en general, al menos en un proceso penal, no tiene que probar absolutamente nada, porque la defensa simplemente lo que hace es asistirle un estado de inocencia que al momento se mantiene incólume. Pero sin embargo, las líneas de defensa que yo pretendo implementar sí vienen a ser situaciones que yo debo de justificar. No significa que las tenga que probar, pero sí significa que las tengo que justificar dentro del momento en el cual yo estoy sujetando mi línea de defensa. Yo no puedo indicar básicamente que tengo una estructuración, una línea de defensa y no estoy justificando nada al respecto. Para poder acusar, si yo estoy acusando, en mi pretensión jurídica yo tengo que sostener a qué voy a la audiencia, qué es lo que yo pretendo probar. El alegato de apertura, queridos doctoras y doctores, es una promesa solemne, una promesa que yo pido en ese momento y que le digo al tribunal que voy a alcanzar a cumplir. Y que si yo no cumplo, obviamente voy a entrar a un control de verificación posterior y obviamente me va a afectar. Pero el alegato de apertura es una promesa, algo que yo prometo ejecutar. Y ese alegato de apertura, insisto, parte sobre la pretensión jurídica, es a qué voy. La descripción del hecho fáctico, contar la historia, el storytelling, lo que me permite a mí enfocar cómo yo puedo llegar mejor hacia una persona para poderlo contar. Y por último, la oferta probatoria. Hay una confusión muy grande a veces donde se piensa que hablar de la oferta probatoria es ya prácticamente el establecimiento y el anuncio de toda la prueba que existe. Y esto es un error. El anuncio probatorio es una cosa, la oferta probatoria es otra cosa y la práctica de la prueba es algo totalmente diferente. El anuncio probatorio, por preclusión, aparece en el momento en que tiene que aparecer. Son los procesos penales, en la audiencia de evaluación o preparatoria de juicio, por ejemplo. Si son en procesos no penales, dependiendo del momento de la audiencia preliminar. Eso no se discute que puede existir una prueba nueva en el juicio, sí, dependiendo si se justifica la trascendencia de la prueba y el desconocimiento existente antes de que se materialice. Pero sin embargo, lo que busca la oferta probatoria es simplemente decirle a los jueces que la pretensión jurídica y por último, también la descripción del hecho fáctico, yo voy a probar estos hechos y aseveraciones a través de tales circunstancias, que pueden ser tal vez 5 testimonios, 4 pericias, 2 documentos. Al final de todo esto, con ciertos conectores lógicos, yo puedo generar los exordios. Y el exordio no es otra cosa que la forma como yo puedo concluir la intervención dentro de la audiencia, al momento inicial. Es decir, en mi pretensión jurídica, si yo fuera el fiscal, por ejemplo, comparezco acorde al artículo 195 de la Constitución de la República en representación de la sociedad y del Estado y comparezco en este momento para poder determinar y justificar ante ustedes la existencia de un delito de asesinato. Entonces, yo sé que voy por un delito de asesinato. Que lo cometió la persona que se encuentra acá, nombres y apellidos de la persona, por haber atentado contra la vida de tal persona. El resultado fue una muerte violenta. El móvil del hecho fue el siguiente. Cuando yo paso desde la pretensión jurídica hacia los conectores lógicos, voy a pasar en este momento hacia la descripción del hecho fáctico. Y esa descripción del hecho fáctico lo que va a hacer es modos, tiempos y personas. Esto sucedió el 1 de diciembre del año 2020 en tales circunstancias y de tales formas. Y por último, esto yo lo voy a probar con 5 pericias, 4 documentos y 3 eh, y 3 testimonios. Ya el tema de la prueba es algo totalmente diferente y que parte de otros sistemas en general que se pueden tener. Eso es si yo estoy acusando. Pero también me puedo defender. Y la parte de la defensa es una parte sumamente interesante, porque a veces yo creo que especialmente en los procesos penales hay un error muy importante que a veces ocurre, es que se pretende indicar que la mejor defensa es simplemente acogerse o que se mantenga un estado de inocencia. Y a veces este puede ser el peor error, porque muchas veces perdiendo pueden ganar y se puede ganar mucho. Me refiero a que, por ejemplo, no es lo mismo que condenen a una persona por un delito de asesinato a que lo condenen por un delito de homicidio. Estamos hablando de una dosimetría de la pena totalmente diferente. No es lo mismo que de pronto yo pueda tener de un homicidio y pueda pasar a un homicidio inintencional. Y no es lo mismo hablar de una preterintencionalidad.
No es lo mismo hablar de una condena inferior por la calificación de un error de tipo, por ejemplo, que viene a ser diferente. Entonces, esos hechos yo sí los tengo que evidenciar dentro del alegato de apertura que yo voy a sostener. La defensa siempre se tiene que manejar o jugar con el error del rival, porque el estado de inocencia se puede confirmar por duda. Y si hay duda, se confirma básicamente este estado de inocencia. Pero también es importante citar que si yo hablo en este caso sobre ciertos elementos que han existido, tengo la obligación de justificarlos. Esto no significa que yo tengo que probar la inocencia, porque la inocencia le asiste, pero sí tengo que justificar las líneas principales que yo pueda tener. Si yo en mi alegato de apertura estoy sosteniendo que tengo dos testigos que nunca aparecieron y que resulta que fueron testigos presenciales del hecho y que pueden justificar que yo me encontraba en otro lugar en ese momento, entonces voy a encontrar que va a ser algo diferente, ¿no? Entonces, pero lo principal con todo esto es que yo logre optimizar y sintetizar los tiempos. Nuevamente insisto, si yo tengo audiencias que a veces ponen a las 12 del día o a las 2 de la tarde, la mente del ser humano a las 12 del día o a las 2 de la tarde, la mayoría, creo que el 80% de las personas, están pensando en una hora de almuerzo. Si hay una audiencia que es muy al final de la tarde, las personas están cansadas. Y dependiendo del lugar donde ustedes estén viendo esta conferencia, creo que estamos aquí en Guayaquil, pero hay lugares, por ejemplo, en la costa ecuatoriana, donde el calor es insoportable. Y esa unidad judicial a veces no presta las condiciones para poder tener una audiencia correcta. Y lo que está pensando el juez es que se muere de calor si es que está presencial. Y él simplemente ya quiere terminar la audiencia. Lo conciso es lo más importante dentro de una audiencia. Y lograr sintetizarlo es importante. Si yo presento un alegato de apertura, pretensión jurídica, ¿a qué voy? ¿Cómo pasó? ¿Y cómo lo voy a probar? Y eso es todo lo que tengo que decir. ¿Y qué tiempo me voy a demorar en esto? Yo creo que más 7 minutos es mucho o exagerado, porque voy a ser muy preciso en lo que yo voy a plantear. ¿Qué es lo que no debería de pasar en una audiencia y que a veces sucede? Bueno, la famosa leída o lectura del parte. Si yo voy de pronto a la audiencia y me dan la palabra para el alegato de apertura y qué es lo que voy a sostener, bueno, sostengo que cómo ocurrieron los hechos, voy a leer el parte y todo lo demás, ¿no? Y es realmente cómo funciona algo que no es correcto y que no se tiene que presentar. La forma correcta es sintetizar los tiempos de la forma en que básicamente lo he indicado. Y es algo que nos va a permitir a nosotros obtener bastantes resultados, muchos muy buenos en función de todo esto. Luego del alegato de apertura, que era básicamente lo que me pidieron que les explico a ustedes, hay otros temas importantes, ¿no? Y eso parte también de lo que es la forma como preguntar o la forma como interrogar. Y aquí hay reglas muy propias y muy básicas que son importantes. Primero, ningún testigo de ustedes puede llegar a improvisar. Todos los testigos tienen que ser debidamente preparados. Y la forma correcta como yo tenga que preguntarle a un testigo, tengo que dividirlo en dos grandes grupos. Lo primero, determinar si ese testigo tiene motivos o no para poder mentir. Y lo segundo, determinar un examen de fondo de ese testigo en una preparación específica que pueda tener. Acreditar un testigo en demostrarle al juez que no tiene motivo alguno para poder mentir, lo único que quiere decir es que yo pueda hacer dos preguntas básicas y estructurales. Primero, ¿cuántos años de experiencia puede tener esa persona que realizó determinada actividad? Y en segundo lugar, ¿por qué motivo ha comparecido en ese momento a la audiencia? Son preguntas que sirven para poder sujetar, acreditar, en este caso, a un testigo. Pero luego de eso vamos a hacer preguntas de fondo. Y aquí también aparecen una serie de dudas que hay al momento de saber cómo realmente preguntarle o no a un testigo. El código habla de que hay preguntas que no se van a poder hacer, como por ejemplo las preguntas vagas, las preguntas impertinentes, la pregunta capciosa, la pregunta sugestiva que tiene ciertos escenarios. Pero sin embargo, lo que no dice el código es la forma como se tiene que preguntar. Y la forma correcta como se tiene que preguntar siempre va a ser realizando preguntas directas y realizando preguntas cerradas. La pregunta directa y cerrada me permite a mí como litigante mantener en este caso el control y el orden de la información que aparece. El peor error que existe es de que yo determine, por ejemplo, una pregunta abierta, que es cuando se le pregunta al testigo, dígame usted todo lo que conoce referente a un tema muy puntual.
La pregunta no está prohibida, de hecho es admisible, pero sin embargo a nivel de técnica no es adecuada. Y no es adecuada porque mi rival va a aprovechar lo abierto de la pregunta para generar sistemas de desacreditación sobre ese testigo y lo correcto es que yo controle el flujo de información. Lo correcto es que yo haga preguntas directas y preguntas cerradas. ¿Usted qué diligencia realizó? ¿Cuáles fueron las conclusiones? ¿Qué metodología aplicó? ¿Por qué aparece algo acá? Son preguntas que en este caso vienen a ser directas y cerradas y me permiten a mí mantener el control del interrogatorio. Hay preguntas que de pronto se salen un poco de contexto, ¿no? Eh, pero yo creo que hay preguntas que también tienen escenarios importantes. Y yo creo que el dolor de cabeza del sistema procesal ecuatoriano viene a ser la pregunta sugestiva, porque aquí sí tenemos algunos escenarios que comenzar a verificar. Por ejemplo, si es una pregunta sugestiva y estoy yo en el sistema, para los que les guste lo no penal, con el Código Orgánico General de Procesos, esto es sumamente complejo. Porque en el Código Orgánico General de Procesos, la pregunta sugestiva solamente se va a admitir en contraexamen, pero sobre todo siempre y cuando el juez declare la hostilidad del testigo. No me pregunten a mí cuántas veces he visto que se declara un testigo hostil, nunca lo he visto acá en el país, pero la declaratoria de hostilidad del testigo se puede presentar cuando a nivel material y documental el testigo me está diciendo una cosa y cuando yo lo siento en el estrado me responde algo totalmente diferente. La única forma para extraer correctamente información es preguntar de forma sugestiva. Y la pregunta sugestiva no es otra cosa que yo le pregunto al testigo, usted en su declaración dijo lo siguiente, sí o no. Cuando yo pretendo la respuesta sí o no, eso es una respuesta sugestiva que tiene escenarios, pero en materia no penal requiere la declaratoria de hostilidad. Esta desventaja, por así decir, no existe en materia penal. En materia penal es totalmente diferente. En materia penal, la pregunta sugestiva siempre se va a poder realizar dentro del sistema relacionado, en este caso, con el, el contrainterrogatorio, incluso en interrogatorio se va a poder hacer sobre temas introductorios. Es decir, yo le puedo preguntar en este caso a un perito, ¿usted fue nombrado para hacer el reconocimiento del lugar de los hechos? Sí, yo fui. Entiendo yo también que los peritos, dependiendo de la provincia donde estemos, eso es otro tema también, doctores, ¿ah? Dependiendo de la provincia donde estemos, hay peritos que se sujetan según lo que establece el artículo 611 y siguientes del código, que indican directamente las conclusiones de su pericia. Y hay otros, obviamente, que se les pregunta y ellos comienzan a contestar y viene el tema del interrogatorio, el interrogatorio cruzado. Entonces, pero son preguntas de pronto que pueden permanecer con ciertas situaciones extrañas, ¿no? Y la pregunta capciosa, que es, yo creo que es una pregunta de las más tramposas a veces que hay, ¿no? La pregunta capciosa es aquella que me trae a colación hechos que no son posibles y que se busca simplemente para poder buscar el error del testigo. Aquella que pretende dirigirme a la falacia por hechos que vienen a ser materialmente imposibles de ejecutar, vienen a ser preguntas capciosas. Y aquí requiere una habilidad muy importante del litigante para saber cuándo objetar o no, porque también hay otra verdad y realidad muy cierta. El sistema de objeción depende específicamente de cada uno de ustedes. La actividad de los jueces para parar un mal interrogatorio va a ser muy limitada. Solamente va a poder parar el interrogatorio el juez en el momento en que considere que hay preguntas inconstitucionales o que afectan los derechos, en este caso, de una de las personas. En ese momento lo va a parar, pero preguntas compuestas, a veces preguntas impertinentes, dada la rapidez del interrogatorio, van a pasar y van a continuar. Y esto es algo que a veces ocurre y que indiscutiblemente va a generarse alguna situación que puede ser lesiva para alguno de los litigantes. Al final de la audiencia, en los debates, es una especie de control check o un checklist. Esto prometí yo, esto alcancé a probar y esto es lo que yo tengo. Los debates, doctores, sí son 100% persuasivos. Los debates son 100%, eh, algunos muy objetivos, porque yo trato de ir midiendo básicamente lo que se puede demostrar, y otros obviamente van a ser también más subjetivos. Se nos está acabando el tiempo, nos dicen por acá, entonces yo quiero agradecerles a ustedes la participación que han tenido, quiero agradecer igualmente al Colegio de Abogados
la invitación que me ha hecho. Lastimosamente, insisto, por temas de tiempo y agenda, no puedo extenderme más y tampoco he podido compartir con ustedes, pero he querido mandarles este video para que tal vez lo puedan aprovechar. No se olviden siempre de seguir nuestras redes sociales, @MSB Consultores, donde siempre estamos generando mucho contenido para ustedes totalmente gratuito, en beneficio siempre para mejorar nuestro correcto sistema jurídico del país. Les mando un abrazo y será hasta otra oportunidad.